Qué bueno es el Señor. Dios bendiga a los hermanos en esta preciosa noche. Los continúe bendiciendo aún más de lo que hasta ahora les ha bendecido. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar aquí en la Catedral Apostólica, escalando peldaños. Doy gracias a Dios por la vida del apóstol Hugo Funes, su amada esposa, su familia, el ministerio que Dios ha establecido en este lugar para levantar a una generación en todo este territorio de soledad, y creemos que este es un buen tiempo en la presencia del Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Junior Sosa. Por la gracia del Señor servimos a Dios desde hace más de 15 años, entregamos nuestra vida al Señor y estamos pastoreando actualmente allí en Villa Soledad, en la Iglesia Cristiana Cuadrangular Santuario Profético. Los hermanos le mandan muchos saludos a la comunidad, y también mi esposa, la pastora Yerli, les envía muchos saludos. ¿Cuántos están contentos esta noche de estar en la casa de Dios? Dígale al que tiene al lado: esta noche es noche de victoria. Esta es una noche donde Dios abre los cielos para bendecirte, para bendecirnos y para hablarnos y para traer su palabra de direccionamiento a nuestras vidas. Gloria al Señor. Así que vamos a poder estar un tiempo en la palabra del Señor. Yo quiero invitarle en esta noche para que usted vaya conmigo a la palabra del Señor, al Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Vamos a ubicarnos ahí en el capítulo 1 y saludamos a todos los que nos están escuchando a través de la emisora La Voz de Dios, la voz de Dios que te cambia, que te llama. Así que les bendecimos ahí donde usted nos está sintonizando, y a través de la web también, en el canal. Creemos que allí Dios te va a bendecir, allí Dios también va a llevar una palabra de esperanza, de vida, de cambio y de transformación en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos a tener la lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19 en adelante hasta el versículo 28. Cuando usted haya encontrado ese texto, me confirma con un amén. Gloria al Señor. Y leemos la palabra del Señor bajo la gracia del Dios eterno. Dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron. ¿En dónde sucedieron? ¿Dónde sucedieron estas cosas? Diga: en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Padre, queremos darte gracias en esta noche. Gracias a Dios porque estamos en tu presencia, estamos en tu casa, la casa de celebración, la casa de adoración, la casa de encuentro con tu presencia, Padre mío. Gracias a Dios por este pueblo especial que en esta noche se encuentra reunido aquí en este lugar, Dios del cielo. Gracias porque has dado un buen tiempo para sus vidas, Señor. Los que han llegado del trabajo, los que han llegado de la escuela, de la universidad, los que han llegado de una jornada de trabajo fuerte, y aún, Señor mío, los que han llegado de sus casas después de las tareas cotidianas ahí en el hogar, Dios mío. Yo pido, Dios, que en esta noche traiga fuerza, traiga vigor sobre cada hombre, sobre
sobre cada mujer en el poder de tu Espíritu Santo. Y que mientras tu palabra es predicada en esta noche, Señor, haya sanidad, haya liberación, haya milagro, haya respuesta en el poder de tu nombre sobre todo este pueblo, Dios mío. Padre, y que la presencia de tu Espíritu Santo traiga renuevo en esta hora sobre cada vida. Y que esta noche, Señor, hayan cielos abiertos en favor de nuestras vidas. Creemos que tu poder está aquí, Señor. Creemos, Dios, que esta noche es una noche explosiva de tu gloria, de tu poder, Padre amado. Creemos, Señor, que tu Espíritu Santo está aquí para ministrar, para impartir y para derramar sobre nuestras vidas algo especial en esta noche. A ti te adoramos y te bendecimos porque tú eres fiel y maravilloso. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Denle un fuerte aplauso al Dios de la vida, al Dios de toda gracia, al Dios de amor y de toda misericordia. Gloria a Dios. Esta noche quiero usar un tema en base a esta escritura bíblica y quiero hablar bajo el tema preparación, dimensión y visión profética. Diga conmigo: preparación, dimensión y visión profética. La escritura nos habla acerca del Señor Jesucristo y nos habla de cómo el maestro pudo llegar a muchos lugares y pudo compartir con mucha gente de toda clase. Jesús no escatimó ni él estratificó a la gente, sino que el Señor pudo compartir con el pobre, pudo compartir con aquel que estaba en la sociedad acomodada. Jesús compartió con el rico, con el mendigo, con el necesitado. Es decir, Jesús pudo romper en medio de las masas y pudo poder llegar, alcanzar y tocar el corazón del necesitado, del que necesitaba ser transformado, de aquel que necesitaba de esa presencia de Dios. Jesús pudo ministrar a muchas multitudes. Pero ¿dónde llegaba Jesús a ministrar a multitudes? Jesús llegó a muchos pueblos, Jesús llegó a muchas ciudades, Jesús llegó a muchos lugares y Jesús llegaba a las casas. Era de suma importancia que Jesús pudiera llegar a una casa donde él pudiera transformar a un hombre y a una mujer. Entonces Jesús destina su propósito al poder entrar a una casa, al poder ministrar una familia, porque Jesús sabía que al ministrar su poder, al ministrar su palabra en una casa, en una familia, hombres y mujeres serían transformados por el poder de Dios. Es decir, que Dios está interesado en entrar en una casa. Él está interesado en entrar en tu casa. Él está interesado en visitar tu casa, en visitar nuestra casa, y no solo visitar nuestra casa, sino quedarse en nuestra casa para traer cambio, transformación y gloria de su nombre. ¿Cuántos quieren que Jesús entre, se quede y viva en nuestra casa? Alabado sea el Señor. Porque si Jesús está en la casa, todo se hace diferente. Cuando Jesús entra a una casa, todo empieza a ser transformado. Cuando Jesús entra a una casa, entonces todo empieza a tomar un rumbo diferente, un destino diferente, un camino diferente. ¿Por qué? Porque cuando Cristo entra a una casa, entra con un propósito. Cuando Cristo entra a una casa, es para marcar el destino de esa familia. Cuando Jesús entra a una casa, es para traer direccionamiento. Cuando Jesús entra a una casa, es para transformar, es para levantar hijos con promesa. Cuando Él entra a una casa, es para poner su milagro. Cuando Él entra a una casa, es para impartir la sanidad, la restauración, la transformación, el poder de su gloria, porque Él está interesado en una casa. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta noche? Ahora, es eminente y me llama la atención que en una ocasión el Señor llega a ministrar, a compartir, y llegó alguien para que la atendiera y cuando aquel episodio está sucediendo, Jesús dejó por sentado que el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera donde recostar su cabeza. Eso nos da a entender de que Jesús no tenía una casa propia en el sentido de que Él pudiera habitar allí siempre. No, Jesús se andaba moviendo, y como Jesús se movía, Él necesitaba una casa hoy, pero luego necesitaba una casa mañana. Cuando Jesús llegaba a Capernaum, necesitaba una casa para quedarse.
necesitaba una casa para reposar, para descansar, para compartir con los discípulos, para recargar batería y luego seguir en el propósito de establecer el reino de Dios y su justicia. En pocas palabras, Jesús necesitaba una casa donde reposar, donde entrar. Él necesitaba una casa donde el propósito se cumpliera. Él necesitaba una casa donde la voluntad de Él también fuese manifestada, en una casa donde Él pudiera recibir un renuevo. Entonces yo puedo entender a través de la Escritura que Jesús visitó varias casas y Jesús tuvo varias casas, aunque no estuvieron escrituradas y aunque no tuvieron el título como pertenencia del Señor Jesucristo literalmente, pero en un lenguaje figurado Jesús entró a varias casas. Y déjeme decirle algo, que cada casa donde Jesús entró había un sentido profético, había un sentido de relación de lo que Jesús quería hacer y transmitir a través de cada casa donde Jesús visitaba. Entonces voy a hablarle rápidamente de las casas donde Jesús habitó, de las casas donde Jesús caminó y de las casas donde Jesús dejó una gran enseñanza para los días de hoy en nuestra vida. La primera casa de la cual quiero hablarte en esta noche es la casa de Betábara. Diga conmigo, Betábara. La casa de Betábara es aquella que nos habla el Evangelio de Juan en el capítulo 1 versículo 28, donde dice la Escritura que Juan bautizaba en la región de Betábara, al otro lado del Jordán. Es decir, que el Jordán estaba en un lugar específico, pero Juan bautizaba en el lado contrario del Jordán, en un territorio llamado Betábara. Betábara es el lugar donde estaba el profeta Juan. El profeta Juan el Bautista era aquel hombre que había venido a preparar el camino del Señor, y dice la Escritura que allí él predicaba la palabra de Dios. Muchas multitudes venían a Juan para escuchar el mensaje, para escuchar la palabra que era predicada a través del hombre de Dios. Y cuando Juan llegaba allí, las multitudes escuchaban y arrepentían sus corazones delante del Señor, porque había una palabra de vida, había una palabra de cambio y de transformación de parte del profeta Juan, que estaba en aquel lugar. Y las multitudes venían para ser bautizadas en la región de Betábara. En pocas palabras, Betábara es un lugar que significa la casa de preparación o la casa de gordo. Cuando Juan estaba en esa casa de Betábara, Betábara porque su significado, Bet, que significa casa, y entonces al complementar la palabra estamos hablando de que de una preparación, de una casa de preparación. Betábara habla de la casa donde se prepara un ambiente espiritual, de la casa donde se prepara un tiempo, un episodio especial. La casa de Betábara habla del lugar donde hay una palabra profética de parte de aquel hombre llamado Juan el Bautista. Gracias. Entonces entendemos. Oye, este suena hasta mejor, damos la gloria a Dios. Entonces hay una casa que es Betábara, y Betábara era el lugar donde bautizaba Juan el Bautista. Por lo tanto, en la casa de preparación. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que los fariseos habían llegado en aquel momento, habían llegado en aquel instante para preguntarle a Juan el Bautista, y le preguntaron: Juan, tenemos un interrogante y queremos que nos dé respuesta. ¿Eres tú el profeta? Y respondió Juan: yo no soy el profeta. Entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tampoco soy el Hijo de Dios. Y cada una de las preguntas que le hicieron, Juan respondía que no. Y le preguntaron si era Elías, y él dijo: tampoco soy el profeta Elías. Entonces, ¿quién eres? Los que nos enviaron necesitan respuesta y necesitan saber quién eres. Por lo tanto, Juan el Bautista le dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy enviado para preparar el terreno de uno que viene detrás de mí, porque detrás de mí viene uno que es más grande, uno que es más poderoso, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su sandalia. Ese que viene detrás de mí, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista estaba preparando el camino, el territorio, la antesala para el grande, el poderoso llamado Rey
en Jesucristo. ¿Cuántos dan la gloria al Señor en esta noche? Ese es el lugar de preparación. Es el lugar donde se prepara la plataforma para el Hijo de Dios. Damos la gloria a Jesús. Entonces Juan el Bautista declara que Él es la voz que proclama en el desierto, que Él es la voz enviada por Dios, la voz profética para hablar en el desierto a las multitudes, la voz profética para hablar al corazón del pueblo, la voz profética para hablar al necesitado, la voz profética para direccionar al hombre nuevamente y conectarlo con el Dios de los cielos. Entonces entiendo cuán importante es el poder de una palabra profética, porque Juan profetizaba en ese lugar. Juan profetizaba el advenimiento de Jesús, profetizaba la venida del Señor, y fue el lugar de encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces hay algo muy importante, y es que en Betábara hubieron dos encuentros. Digan conmigo, dos encuentros. El primer encuentro de Jesús con Juan el Bautista, y el segundo encuentro de Jesús nuevamente con Juan el Bautista. El primer encuentro nos habla del encuentro de Jesús y el bautismo. Aquí es donde comienza el ministerio del Señor Jesucristo, donde Él se encuentra con aquel hombre que tenía el diseño de Dios planificado para su vida. Déjame decirte algo, que antes que Jesús fuese manifestado, Dios tuvo que preparar un Juan el Bautista. Si Jesús no se encuentra con Juan el Bautista, no puede comenzar y no puede iniciar el ministerio. Era necesario que Juan el Bautista, como instrumento de Dios, pudiera impartir a la vida de Jesús lo que el Padre había determinado para que en aquella hora se cumpliera el propósito y la voluntad de Dios. Recuerde bien que cuando el encuentro de Juan el Bautista y Jesús, Juan ve al Señor Jesucristo, y cuando le ve, le dice: Señor, yo necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí. El Señor le decía a Juan: Juan, deja, porque conviene que cumplamos la voluntad del Padre, toda justicia de Dios. Por lo tanto, tenía que bautizar a Jesús. En aquel momento, cuando le bautiza, los cielos son abiertos, porque déjame decirte algo, la casa de Betábara es el lugar donde los cielos se abren. ¿Alguien me está escuchando en esta noche? En Betábara los cielos son abiertos. En Betábara hay una manifestación de Dios. En Betábara el cielo se rompe para traer confirmación de un llamamiento, de un llamado, de un ministerio a la vida de Jesús. Fue en Betábara donde el cielo se abrió, donde el Espíritu Santo en forma corporal de paloma se derrama, es impartido, y en aquel momento Jesús recibe el Espíritu de lo alto del Padre y sale revestido de autoridad, de poder y de gloria. Cuando tú estás en la casa de Betábara, va a haber una manifestación de lo alto. En Betábara hay confirmación. En Betábara hay una activación de lo alto. En Betábara hay un comienzo de Dios. Y yo quiero decirte algo, que esta casa es un Betábara en la presencia de Dios. Tú estás en esta casa, estás en este lugar, porque este es un Betábara de cielos abiertos para tu vida. Este es un Betábara donde Dios se manifiesta. Este es un Betábara, una casa que Dios te ha entregado, donde hay una confirmación de Dios para con tu vida, donde hay una confirmación de una palabra de destino para contigo. Esta es la casa de Betábara, donde hay direccionamiento, donde hay una preparación. Jesús fue preparado en este lugar para el ministerio, porque fue activado por el bautismo de Juan el Bautista. En Betábara hay una palabra profética para tu vida. En Betábara te vas a encontrar con una unción profética que te va a activar, que te va a llevar a caminar a otra dimensión. Alguien aplauda la gloria de Dios esta noche. Por eso Betábara es el lugar de preparación. En Betábara se preparan los ministerios. En Betábara Dios prepara gente. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos fueron bautizados por Juan el Bautista en Betábara? No sabemos. Pero todo el que descendía a esas aguas
era porque se arrepentía y eran cambiados ahí a un nuevo destino, a un nuevo caminar en la presencia del Señor. Porque en Betábara mucha gente fue cambiada. En Betábara, en ese lugar, en esa casa de Betábara, hubieron cambios, hubo mucha transformación, hubo gente renovada, hubo gente que salió de allí cambiada para volver a su familia, para volver al perdón, para volver a la restauración en la presencia de Dios. Y es allí donde Juan el Bautista tiene su primer encuentro con Jesús. Ese primer encuentro fue el día del bautismo, donde Jesús llega para ser bautizado. Pero también otro concepto nos habla de que Betábara es la casa del transbordo. En esta casa nos embarcamos de una manera, pero desembarcamos transformados por Dios. Es como aquel que se monta en una barca, pero cuando llega a la otra ciudad, al otro país, ya está en otro lugar, está hasta en otro clima. Usted puede coger un avión de aquí, de este lugar, de Barranquilla, y cuando usted llega a Bogotá, todo cambia, el clima cambia. Enseguida usted sabe que al bajarse del avión tiene que usar su bufanda, su chaqueta, porque se puede resfriar, porque ya usted está en la altura y está en otro clima. Es decir, Betábara, entramos de una manera, pero salimos de otra. ¿Alguien me está escuchando? Cuando tú entras a la casa de Betábara, entras de una manera, pero sales totalmente transformado. Yo sé que la gente que llegó aquí años atrás, yo sé que cada hombre, cada mujer que entró a esta casa, entraron con problemas, entraron con dificultades. Tal vez entraste golpeado por la vida, tal vez entraste golpeado por las circunstancias, tal vez viniste enfermo, tal vez viniste desahuciado por la ciencia médica, tal vez tu matrimonio estaba en crisis, tal vez estaba en problemas emocionales, sentimentales, pero cuando llegaste aquí a la casa de Betábara, sabes que hubo una transformación. Ya no eres la misma persona que llegó como entró, porque ha sido cambiado y transformado por la gloria de Dios. ¿Cuántos han sido transformados por su gracia? ¿Cuántos han sido transformados por el amor del Señor, por la misericordia de Dios? En Betábara es donde al inicio nos embarcamos de una manera, pero desembarcamos en otra. Transformados en la fe, transformados por su gracia y por su poder. Es el lugar donde hay definición. Diga conmigo, definición. Mucha gente que entra sufriendo, que entra dolorida, experimenta el cambio para entrar en otra dimensión de la presencia de Dios. Damos la gloria al Señor. En este primer encuentro de Juan el Bautista con Jesús, Jesús es lleno del Espíritu Santo. En Isaías capítulo 11, versículo 1, vaya por un momento ahí al libro de Isaías, del profeta Isaías capítulo 11, versículo 1. Dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. En ese capítulo habla de esa promesa donde el Mesías tendría que recibir al Espíritu Santo, y ese espíritu era manifestado en gracia, en entendimiento, en sabiduría, en conocimiento, en revelación, en poder. Porque habla de varias virtudes ahí. Una vez alguien me preguntó y me dijo: hermano, ahí es que Dios tiene 7 espíritus. No, el Espíritu de Dios es uno solo, pero las virtudes y las operaciones de Él son diferentes. Las operaciones del Espíritu, de la manera de él obrar, es lo que dimensiona este texto, este capítulo, que nos habla de espíritu de entendimiento, espíritu de sabiduría, de conocimiento, de revelación, de poder de Dios, porque son las operaciones que hace el Espíritu Santo para el creyente, para el Hijo de Dios, que cuando el Espíritu Santo viene, todas esas manifestaciones que reposaron en Cristo también vienen a su vida y a mi vida cuando nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Aleluya. Jesús fue lleno en Betábara. En Betábara el cielo se abre y el Espíritu Santo llena la vida de Jesús para habilitarlo en el ministerio, para activarlo al ministerio que ahora empieza a desarrollar y a proclamar nuestro Señor Jesucristo. Hay una conexión con el Espíritu Santo en la casa de Betábara.
Por eso el capítulo 11, versículo 1, habla de 7 principios de la manifestación de la llenura. 7 principios claros que el Espíritu Santo derrama para el hombre, para la mujer, que ahora es renovada en la presencia del Señor. Habla de un crecimiento, de una preparación. Pregunto yo, ¿cómo nos preparamos en el Señor? El otro día hablaba con una persona y le decía, a veces nos preparamos en la vida para todo. Nos preparamos en la universidad. El sistema nos acondiciona. Colegio, escuela, universidad, trabajo, especialización, y todo eso está bien, porque necesitamos prepararnos en la vida. Le enseño a la iglesia que tenemos que prepararnos, que tenemos que aprovechar las oportunidades que la vida nos da, y estudie todo, que se vuelva usted un bonjour, preparado por todos lados. A toda gloria a Dios. Gente que parecen un bonjour, preparado en mecánica, técnico en esto, técnico en sistema, técnico en lo otro, profesional en tal, y así debe ser, porque debemos prepararnos en la vida para todo. Pero la sociedad que vivimos hoy se prepara para el empleo, se prepara para la universidad, se prepara para el matrimonio, pero la sociedad que hoy vivimos no se prepara para servirle a Dios. La sociedad que vivimos hoy es una sociedad que no se prepara para vivir una vida santa delante de Dios. Es una sociedad corrompida. Es una sociedad que no se prepara para el encuentro de la eternidad con nuestro Dios. Pero ¿cómo nos preparamos, hermano? Nos preparamos a través de la lectura de la palabra. Nos preparamos conociendo la Escritura, conociendo la revelación de la palabra de Dios. Nos preparamos a través de la oración. Eso es estar preparados. Nos preparamos en un entrenamiento continuo, espiritual, en la presencia de Dios. Pero también nos preparamos en el ayuno. ¿Cuántos saben que el ayuno es de Dios? Ya hay lugares donde no se... Acá hacen ayuno, sí, ¿verdad? Ah, gloria a Dios. Estoy en una casa, aleluya, de reino, de bendición, de gloria. Pero hay lugares donde ya no se hace ayuno. Es más, donde se enseña que el ayuno no hace parte del entrenamiento espiritual. Pero el ayuno, para los que creemos y seguimos creyendo que nos preparamos en oración, también ayunamos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero algo sí sé, y es que el ayuno sin oración no es ayuno. Simplemente es pasar hambre, ¿sí o no? Pero si usted en un ayuno ora y ora y ora y ora y ora y toca el cielo y llora, porque ahí se ora y se llora entregándole las cargas al Señor, se llora tocado por el Espíritu de Dios, y oramos y oramos y oramos, entonces ese ayuno será poderoso, ese ayuno tendrá respuesta, ese ayuno tendrá un resultado de parte de Dios para nuestras vidas, porque nos hemos rendido, nos hemos humillado y nos hemos entregado plenamente al Señor. Hay una preparación. Tóquele el hombro a su vecino y dígale, también nos preparamos en oración y ayuno. Por eso a veces hay que sacrificar las arepitas con huevo, el bollo con el huevo perico, hay que sacrificarlo, el café con leche, el chocolate. Hay que a veces decirle, quedas aplazado, para entrar en ese tiempo a solas con Dios de oración y de ayuno. El ayuno es preparación. Isaías 58, versículo 7. Mire lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículo 7. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Diga, esto es el ayuno que agrada a Dios. Porque el ayuno, el capítulo 58, nos habla de lo que es el verdadero ayuno al Señor. Y hay 3 cosas importantes que tiene este ayuno de Isaías 58. Lo primero, que el verdadero ayuno tiene 3 elementos importantes. Número 1, partir el pan. Número 2, albergar en casa. Número 3, cubrir al desnudo. Y eso lo habla el versículo 7.
no es que partas tu pan con el hambriento. Es decir, poder compartir el pan con el necesitado. Eso es ayuno. Porque cuando yo me desprendo del alimento que tengo en la casa para dárselo al necesitado y compartirlo, también ese es el ayuno agradable al Señor. También es albergar en casa. Dice, a los pobres, errantes, necesitados, puedas darle refugio. ¿Cuántos han hospedado gente en su casa? Hay que hospedar gente en nuestra casa, familia, amigos. Es un mandamiento, albergues en casa. Dar cobijo, cobertura. Y luego dice que cuando veas al desnudo, ¿lo qué? Lo cubra. ¿Con qué lo va a cubrir? Con ropa, vestidura. Eso está hablando de vestimenta, vestido. Algo para cubrir a esa persona. Y no te escondas de tu hermano. Hay tres elementos importantes que son el partir el pan, albergar en casa y cubrir al desnudo. Cuando hablamos de partir el pan, yo lo asocio con la palabra de Dios. Si hay un pan que compartir, no solamente es el pan físico, no solamente es el pan de la comida, hay un pan que usted y yo tenemos que compartir también, que es el pan de la palabra del Señor, la palabra que debemos compartir con nuestra familia, la palabra que debemos compartir con el vecino, con el amigo, con la gente del grupo, con la gente que está en el trabajo, en la escuela, en la universidad, con nosotros. Allí Dios manda también a que compartamos ese pan con el necesitado, con el hambriento. ¿Cuántos comparten el pan del reino todos los días? ¿Cuántos están ganando almas todos los días? ¿Cuántos están discipulando todos los días? ¿Cuántos discípulos tenemos? ¿Cuánta gente evangelizamos? ¿A cuánta gente le estamos predicando? Eso es partir el pan con el necesitado. Hay alguien allá afuera que necesita una palabra. Hay alguien allá afuera esperando que usted vaya a orar por él. Hay alguien allá afuera necesitado que usted pueda impartir una palabra de vida, una palabra de esperanza para que sean levantados en el nombre de Jesús. Esta tarde tuvimos una actividad en la calle 57 con la carrera 46. Y una amiga me invitó para poder hacer un impacto evangelístico y una obra de acción social en ese lugar. Y la sorpresa que pensamos que era un grupo de 10, de 15, pero no. Habían 48 personas esta mañana en ese lugar. Gente con hambre, gente de la calle, gente que duerme fuera de un parqueadero, gente que duerme a las orillas de la calle donde los coja la noche, gente que no tiene dónde vivir, gente que hace muchos años no saben nada de su familia, gente que cada día se levantan para ver cómo pueden conseguir el pan. Y allí es donde hay una necesidad y donde Dios quiere que nosotros vayamos a compartir ese pan que Dios nos ha dado. Muchas veces guardamos el pan con nosotros, pero ese pan Dios te lo entregó para compartirlo. El pan de la palabra de vida. Y allí compartimos el pan de la palabra. Y allí entregaron su corazón al Señor. Allí esos ancianos, esos hombres, gente en la droga, gente en la prostitución, gente con cáncer, gente con enfermedad terminal, sin tener un tratamiento, sin tener medicina, estaban ahí necesitados. Y allí llegamos a orar y a compartir con ellos. Y estuvimos con ellos casi 2 horas allí. Pero luego que le predicamos la palabra, le dimos el primer pan, el alimento espiritual. Y luego que se saciaron y que oramos por los enfermos y que oramos por cada una de sus necesidades y de sus cargas, luego entonces vino el alimento físico. Y comieron pan, y comieron chocolate, y comieron luego un arroz de pollo, y luego comieron jugo. Y esa gente se fue feliz en esa mañana, porque había llegado para ellos una provisión de pan. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El necesitado está allá afuera esperando que usted extienda su mano. Como aquella gente, como aquel hombre que estaba en el pórtico de la Hermosa y estaba allí postrado pidiendo limosna, esperando que alguien le diera algo, extendiendo su mano: ayúdeme por favor. Pero cuando Pedro y Juan llegan, él extiende la mano sobre él y le dice: míranos, yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, porque tenemos algo que Dios nos ha entregado, tenemos algo que Dios nos ha impartido. Y yo quiero decirle a la iglesia: usted tiene mucho para impartir, usted tiene mucho de Dios para dar, usted tiene mucho de Dios para ministrar, para impartir sobre la gente, sobre los hombres, sobre las mujeres necesitados, y que ellos sean levantados por el poder de Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay gente esperándote.
Y tú tienes esa palabra para dar. Tú tienes ese pan para compartir. Gloria al Señor. Habla de albergar en casa. Y eso habla de cobertura. Cuando alguien no tiene dónde dormir, cuando alguien está en la calle, cuando alguien no tiene casa y se le da cobijo en una casa, eso está hablando de cobertura. Entonces la cobertura está hablando de que nosotros tenemos una cobertura directa de nuestro Padre Celestial. Hay una cobertura de Dios, y esa cobertura de Dios habla de la protección, habla del cuidado de Dios para con sus hijos. De algo puedes estar seguro, y es que donde vayas hay una cobertura de Dios para contigo. Donde vayas, donde camines, Dios va a cuidar de ti. Donde entres, Dios va a cuidar de los tuyos, de tu casa, de tu familia, de tu generación, de los tuyos, porque estás guardado bajo la providencia y bajo la mano del Dios eterno. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Aleluya. Cuando tú estás escondido bajo la sombra del omnipotente, cuando estás escondido bajo el abrigo de Dios, cuando estás cobijado bajo la sombra del Todopoderoso, bajo la sombra del Eterno, bajo la sombra del gran yo soy, nada ni nadie podrá tocarte, nada ni nadie podrá dañarte, porque estás escondido en su presencia. Alabado sea Dios esta noche. ¿Cuántos están escondidos en ese abrigo de Dios? Diga conmigo: tengo cobertura del cielo, tengo cobertura del cielo. Pero también tengo cobertura de una casa. Tienes cobertura de unos pastores. Tienes cobertura de un apóstol. Tienes cobertura de una casa. Entonces no eres rueda suelta. Entonces no estás de aquí para allá ni de allá para acá, sino que estás en un lugar establecido porque Dios te puso, porque Dios te estableció para que crezca, para que te desarrolle, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero también el ayuno habla de vestidura, de cubrir al desnudo. Y es esa vestidura de cubrimiento, que cuando hay faltas, Dios va a cubrirnos a nosotros. Pero que cuando el hermano ha fallado también, usted va a cubrirle y le va a ayudar para que se restaure con espíritu de mansedumbre y de restauración. ¿Cuántos dicen amén? Eso habla de la casa de Betábara, una casa donde hay palabra, donde hay cobertura y vestidura. A la iglesia hay que enseñarla y entrenarla día a día a estar llenos del Espíritu Santo y el caminar bajo cobertura. Dos cosas importantes que necesita ser entrenada y enseñada a la iglesia del siglo de hoy: a ser llenos del Espíritu Santo, a caminar bajo esa presencia de Dios. Y llama la atención porque en Hechos capítulo 7 dice que los diáconos que escogieron los apóstoles para servir a las mesas, para servir a las viudas. Oye, ¿cuál era la función de atender a las mesas? La Escritura dice que la iglesia empezó a crecer. Lo que empezó con 120, habían unas cuantas viudas. Y las viudas, había un comedor para ellas, para atenderlas, para cuidarlas, para darles alimento a las viudas necesitadas. Pero de momento la iglesia se creció y ya pasaban los 5,000 y más. Y los 4 que atendían a las viudas ya no daban abasto. Aleluya. Porque cuando Dios trae el crecimiento, hermano, lo que se necesita es obreros para la obra. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos obreros están aquí listos para servir a las multitudes? Aleluya. Y la Escritura dice que hubo discusión entre las viudas, porque las viudas más jóvenes decían que le echaban más comida a las más ancianas. Y empezó una pelea por una presa de pollo. La Escritura no lo dice, pero dice que hubo contienda entre ellas, porque una porción era más pequeña y la de la otra era más grande. Entonces la pelea vino por presa de pollo, por carne, por comida. ¿Cuántos han peleado en la casa por comida? Usted salió y dijo: déjame la comida ahí, guárdamela por ahorita. Y le dijeron: el que guarda para mañana guarda pesares. Esa comida tiene que aparecer cuando usted, ese güey, cuando vino no hay comida. Y se le comió. ¿Quién se comió mi comida? Que aparezca. ¿Cuántos se le han comido la comida en la casa? Y usted recibe un gozo: ay, gloria a Dios, te la comiste. No, usted se le enfurece lo que es, porque no está el alimento preciado allí.
Y hubo discusión entre las criadas que estaban ahí, entre aquellas viudas. Y entonces los apóstoles oraron y dijeron: esto no puede seguir así. Ahora, si nosotros estamos predicando, no podemos estar acá el domingo en la escuela dominical ministrando, estar discipulando a la gente y estar atendiendo las ollas de arroz, de comida para dividirla con las viudas. No, Señor. Escojamos a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, 7 hombres de testimonio, 7 hombres de palabra, 7 hombres ungidos, que tengan gracia, que tengan favor de Dios. Y escogieron a 7, entre ellos a Esteban y Felipe. Oye, pero para servir un plato de arroz, para dividir la comida de las viudas, necesitaban tantos requisitos. Sí, porque tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo para saber repartir y para tener tolerancia. Tú sabes lo que es atender a una viuda de 60 años, que el marido murió hace 30 años. Esa mujer de vez en cuando se enfurece y no es fácil lidiar con viudas. Y estaba la ancianita: ay, miquita, ayúdame, súbeme para allá. Era un cuidado especial. Se necesitaba sabiduría y tolerancia para atender a la cantidad de viudas que estaban allí. Y escogieron a 7 para que estuvieran, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Entonces yo entiendo que aún para la función más pequeña que podamos hacer en el reino de Dios, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos el poder, necesitamos la gracia de Dios para hacer toda obra en el reino. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Rey de Gloria, aleluya. Diga: necesitamos ser llenos del Espíritu. Caminar bajo cobertura. Usted debe entender que nosotros, los hijos de Dios, caminamos bajo cobertura. Una cobertura directa de Dios y una cobertura establecida por Dios en los hombres aquí en la tierra. Betábara es la casa que nos enseña cobertura y presencia del Espíritu Santo. Eso ocurrió en el primer encuentro de Juan el Bautista y Jesús. Pero hubo un segundo encuentro. Juan capítulo 1, versículo 29. Regrese conmigo otra vez al texto inicial. Capítulo 1, versículo 29. Dice: y el siguiente día, oye, eso fue el día siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio. ¿Cuál fue el segundo encuentro? Juan bautiza en un día a Jesús, se despide de él, pero al día siguiente Jesús vuelve a pasar por el mismo lugar. Jesús vuelve a pasar por el mismo lugar donde había sido bautizado el día anterior. Y Juan lo que hace es decir: ¡he ahí! Ese es el Cordero de Dios. O sea, como había un nuevo personal, él dijo: ese fue el que yo les dije ayer, que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Entonces hay un segundo encuentro donde Juan promociona a Jesús. Entonces dice que algunos de los discípulos que estaban allí empezaron a seguir a Jesús y se fueron con él. Esto me indica algo muy importante, y es que los discípulos siguieron a Jesús. Los que estaban con Juan ahora empezaron a seguir a Jesús, porque hubo un testimonio y una señal de manifestación de que ese verdaderamente era el Hijo de Dios revelado y manifestado en gloria. Ahora, note bien, muchos discípulos
siguieron a Jesús. La pregunta es, ¿por qué Juan no siguió a Jesús? Él esperó a Jesús por mucho tiempo. Él sabía que el que había bautizado era el que bautizaba en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué se quedó en el mismo lugar y no siguió a Jesús como los otros? Te decía ahorita, la casa de Betábara es la casa de transbordo. ¿Me está escuchando esta noche? ¿Cuántos han cogido el Transmetro? Tomas el bus alimentador aquí y haces el transbordo en el portal de la Murillo. Los que van para arriba llegan hasta la 72. Pero si necesitas ir a la 90, tienes que hacer otro transbordo de bus para poder llegar. En pocas palabras, 3 transbordos haces para llegar al norte de Barranquilla en el Transmetro. Tomas un bus y coges el otro. Pregunto yo, después que usted cogió el transbordo 3 veces, ¿quedó en el mismo lugar? No. Usted se movió y cambió de un lugar hacia otro lugar. Betábara es el lugar de transbordo, porque muchos que creyeron que Jesús era el Hijo de Dios y que bautizaba en Espíritu Santo y fuego, le siguieron y caminaron a otra dimensión. Juan se quedó allí, Jesús avanzó, mucha gente creció, pero Juan el Bautista no siguió a Jesús y se quedó en ese lugar. No solo eso, luego quedó confundido y cuando estaba en la cárcel, cuando le iban a cortar la cabeza, mandó a preguntar a unos discípulos: pregúntenle a Jesús, al que bauticé, si verdaderamente Él es el que bautiza o no bautiza, o si es Él o si tenemos que esperar a otro. La respuesta de Jesús para Juan fue: díganle que yo soy, que yo he sido enviado por el Padre, que esté tranquilo, porque el que había de venir ha venido y Él ha cumplido su propósito en la tierra. Cuando dan gloria a Dios. Esto me da a entender algo. Hay gente que transiciona y hay gente que se queda en el mismo molde. ¿Dónde está la diferencia? En asimilar lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas, llevarnos a otra dimensión y transicionar bajo una revelación, bajo una palabra que nos cambia y que nos transforma. Póngase sobre sus pies esta noche. Esos fueron los hechos que ocurrieron en Betábara, la casa donde Jesús fue activado. Fue la casa que preparó a Jesús. Yo quiero decirte algo, mi hermano y mi hermana: tú estás siendo preparado por el Señor. Tú estás siendo preparado en el Señor día a día. Estás siendo formado por Él. Dios te está capacitando. Dios te está entrenando para cosas grandes, para cosas gloriosas. Levante sus manos allí. Cierre sus ojos en esta noche. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso, Señor Jesús. Gracias porque tu palabra hoy nos ministra en nuestros corazones, Señor. Gracias porque hoy nos haces entender, Señor, que fuimos llamados, que fuimos escogidos, que fuimos seleccionados para ti, Dios del cielo, y que hay una casa donde nos has puesto. Yo quiero decirte, hermano y hermana, que esta es una casa de revelación, que esta es una casa de respuesta, de confirmación, donde Dios te ha colocado para ver su gloria, para ver su poder y su grandeza. Adora al Señor allí por un momento. Dele gloria al Rey en esta hora. Dele alabanza al Señor por un momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en Betábara los cielos fueron abiertos.